Perdón, México tiene la palabra nuevamente. Con su venia, señor presidente. México reitera la posición expresada durante el 49 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA bajo la presentación del informe de credenciales, así como en la sesión del Consejo Permanente del 9 de abril de 2019. Quisiéramos subrayar que la Carta de la OEA no otorga a la organización la facultad de reconocer estados o gobiernos. Tampoco hace referencia alguna a la acreditación de representantes de estados miembros ante la organización. El artículo 1 de la Carta señala que la Organización de los Estados Americanos no tiene otras facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. La Carta tampoco otorga facultad alguna a la Asamblea General o al Secretario General para tomar decisiones sobre el reconocimiento de estados, de gobiernos o la representación de estos ante la organización. La discusión sobre la representación diplomática de un estado ante la Organización de los Estados Americanos es independiente de las consideraciones políticas sobre la situación de cualquier otro estado. La representación diplomática de un estado ante el organismo regional está basada en consideraciones jurídicas derivadas de normas de derecho internacional que regulan la constitución del organismo, su relación con los estados que lo componen y su papel dentro del sistema multilateral. México considera que las cartas credenciales presentadas por una delegación venezolana no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitida su participación en la Asamblea General, dado que no fueron expedidas por el gobierno al que pretende representar, sino por representantes de la Asamblea Nacional de su país. Esto fue aceptado incluso por el propio Consejo Permanente, que al aceptar la representación del señor Gustavo Tarre, lo hizo como representante permanente de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Consejo Permanente. México dejó constancia de su objeción a dicha resolución, que va en contra del derecho internacional y de los documentos fundacionales de la Organización de los Estados Americanos. La participación de la delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela ante esta Asamblea General Extraordinaria de la OEA en modo alguno constituye el reconocimiento de un Estado o de un gobierno de parte de la organización o de México. En seguimiento a la nota al pie introducida por mi delegación al informe de credenciales del 49 periodo de sesiones de la Asamblea General y a la reserva presentada por México en virtud de la aprobación de la resolución CP/RES.1124 del Consejo Permanente, dada la acreditación de una delegación venezolana ante la Asamblea General, México solicita se incluya un pie de página en las actas y documentos de este periodo de sesiones de la Asamblea General Extraordinaria, que obra en manos de la organización y que será remitido por escrito. Gracias. Muchas gracias, distinguida representante. Su declaración figurará en actas. Gracias, señor presidente. La delegación de México toma nota de la reelección de Luis Almagro como secretario general de la organización para los próximos 5 años. México, convencido de la imperiosa necesidad de revitalizar nuestra organización para que ejerza un liderazgo efectivo y no profundice aún más en las divisiones existentes, decidió apoyar otra candidatura que cuenta con la solidez requerida para el cargo, al tiempo que apostaba por el liderazgo de las mujeres para avanzar en el arduo camino de la igualdad sustantiva de género ausente en nuestra organización y que demandan urgentemente nuestras sociedades. Ante los resultados del día de hoy, México redoblará esfuerzos para que nuestra organización retoma y enriquezca el espíritu con el que fue creada, reiterando su pleno compromiso con el multilateralismo como la vía idónea para atender y avanzar en las soluciones de los grandes problemas globales. Los pueblos de las Américas necesitan hoy más que nunca de una OEA que vele por la igualdad jurídica de los estados, que respete la no intervención en los asuntos internos, que se rija por el respeto irrestricto al derecho internacional, que fomente con seriedad y ejemplo la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que trabaje de manera efectiva con transparencia, que hoy no hubo, y rendición de cuentas en todas sus áreas, y que fortalezca el sistema interamericano de derechos humanos, que representa el mayor logro de nuestro consenso regional.
La OEA requiere también de un secretario general que entienda que su papel debe ser imparcial, objetivo y facilitar en todo momento el diálogo efectivo entre la membresía y la búsqueda de soluciones pacíficas y consensuadas. México demanda lo anterior y para ello continuará como hasta ahora construyendo positivamente en todas las agendas de nuestra organización. Inicia usted, señor secretario, un segundo periodo, no solo con la falta de apoyo, sino con el rechazo de un grupo importante de estados. Su elección es una patética expresión de lo que cualquier MOE observaría como malas prácticas. Expresa la profundización de las diferencias y de las fracturas en el hemisferio. Es muestra del triunfo de la conducción parcial de la OEA, de un secretario general que actúa como otro Estado miembro y no como un facilitador. Un secretario general que no cree en la reelección e hizo todo lo posible por reelegirse usando nuestros recursos para lograrlo. Muy lamentable su reelección, señor secretario general. Hoy la OEA no celebra nada, queridos compañeros y compañeras, excepto el triunfo de las malas prácticas democráticas y de la confrontación entre los estados. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, representante de México.